enfermeros de urgencias de Reddit, ¿con qué frecuencia se exageran todas esas historias de un minuto más y estaría muerto? Una historia que nunca olvidaré es la de una familia de 6 personas, 2 padres, 2 niños, 2 abuelos que se quedaron a dormir, que se salvaron de un envenenamiento colectivo por monóxido de carbono por pura suerte. Todos estaban durmiendo, la mamá se levantó a orinar, y se desmayó, por el envenenamiento de CO, en su camino de regreso a la cama. El sonido de su caída despertó a su esposo, quien la revisó y llamó a una ambulancia. Los detectores de CO de los primeros auxilios se activaron al llegar y evacuaron a todos. Si ella no hubiera tenido que orinar, todos estarían muertos. Si hubiera dado solo unos pasos más, y hubiera llegado a su cama sin desmayarse, todos estarían muertos. Si el esposo hubiera tenido el sueño más pesado y no hubiera escuchado su caída, todos estarían muertos. Si hubieran pensado que el desmayo no era nada, y que vería a un doctor al día siguiente, todos estarían muertos. En cambio, los tuve a todos en urgencias recuperándose casualmente de un envenenamiento moderado, charlando casualmente sobre esta noche inusual que estaban teniendo, completamente ajenos a lo cerca que estuvieron de aparecer en las noticias locales al día siguiente. Fue escalofriante. Mis periquitos de la infancia murieron repentinamente todos a la vez un día. Eso alertó a mi papá y efectivamente no había alarma de monóxido de carbono, y el calentador de agua estaba filtrando monóxido de carbono. Descansen en paz mis pequeños periquitos. Hablando de un canario en una mina de carbón. Lamento lo de tus pájaros, pero dieron sus vidas para salvarlos a todos, los pequeños héroes. Soy médico de medicina interna. Tuve un tipo que vino después de sentirse raro en el pecho todo el día. 40 años, atlético, en medio de un divorcio, estresado. El electrocardiograma se veía bien. Veo dolor de pecho inespecífico todo el día, y usualmente es acidez estomacal o estrés o asma o un músculo de costilla estirado, y estuve tan cerca de enviarlo con un poco de Malox, pero había algo sobre este tipo que me hizo enviarlo a urgencias. Le pregunté si quería una escolta en silla de ruedas y dijo que no, que caminaría. Eran como 200 pies. De todos modos, una hora después me conecté de nuevo a su historial para ver cómo iban las cosas en urgencias, y lo primero que veo es una nota de código. Había llegado a urgencias, le habían sacado sangre y resultó que estaba teniendo un infarto leve, y mientras el doctor le estaba dando la noticia, y explicando los siguientes pasos, tuvo un paro cardíaco. Lo recuperaron inmediatamente, ya que tener tu paro en urgencias frente a un médico de emergencias es como el mejor escenario posible. Cuando lo vi de nuevo una semana después estaba muy bien, pero me dijo que casi había ido a conseguir algo de comida. Era hora del almuerzo, antes de ir a urgencias, pero decidió no hacerlo. Si hubiera esperado habría tenido su paro en un Billions, y las cosas probablemente no habrían ido tan bien para él. De todos modos, casi 20 años de práctica y ese es mi caso más cercano. Fui a urgencias una vez con un dolor de pecho realmente malo que me despertó. Se sentía como acidez pero mucho más fuerte y sordo. Me sentí tonto por ir, pero me convenció un padre ya que solo tenía 23 años en ese momento. Resultó que tenía un caso bastante feo de miocarditis y pericarditis juntas y fui ingresado, también un ECMO normal y fracción de eyección baja. Me tomó 3 meses recuperar toda mi fuerza, así que sí, nunca se sientan mal por ir por dolores de pecho. Recientemente tuve una paciente traída por su papá que estaba en periparo por anafilaxis. El papá se sentía incómodo usando su EpiPen, y pensó que estaba lo suficientemente cerca del hospital para manejar en lugar de llamar al 911. Tenía pulsos centrales débiles, no tenía pulsos periféricos, y su presión arterial era 50-30 al llegar. Estaba, minutos, lejos de un mal resultado potencialmente. Hicimos mucha educación y terminó bien. Si tienes un EpiPen, aprende cómo usarlo. El papá tenía buenas intenciones, estaba apropiadamente preocupado cuando llegó, y la cuidó amorosamente en su cama mientras se recuperaba. Esto no era para avergonzarlo. Las emergencias se ven diferentes para todos, y las alergias evolucionan rápidamente. Probablemente no estaba tan mal cuando decidió subirse al carro, y no siempre es fácil saber qué tan malo se pondrá algo. Pero él la trajo justo a tiempo, que era lo que Ope estaba preguntando. Para responder la pregunta, hay muy pocos de esos casos, la razón por la cual este me vino a la mente. Estaba segura y papá aprendió mucho, así que todos ganaron. Como padre, no puedo imaginarme sentirme tan incómodo usando un EpiPen que no lo haría mientras mi hijo está teniendo una reacción anafiláctica, y luego ni siquiera llamar al 911. Una locura. También está explícitamente diseñado para ser lo más fácil de usar posible para personas comunes. Incluso tiene instrucciones claras en el EpiPen. Tienen el mismo problema con los desfibriladores para consumidores. La gente tiene miedo de presionar el botón de descarga. Así que algunos de ellos descargan automáticamente cuando todo está conectado.
y se detectan los ritmos cardíacos incorrectos correctos. Operador de llamadas de emergencia aquí. El más reciente fue un niño pequeño atragantándose con comida. La ambulancia que mi colega envió estaba a 10 minutos, el helicóptero a 15. Mientras yo estaba dando instrucciones de primeros auxilios a los padres, mi colega llamó al médico de familia local, quien por suerte echó un último vistazo a su teléfono antes de irse a correr donde lo habría dejado en casa. Estuvo ahí en un minuto y logró desalojar la comida atorada. Acabamos de tener un niño en nuestro YMCA local que falleció por atragantamiento. Me he preguntado si el resultado habría sido diferente si hubieran pedido ayuda antes. Compramos 2 Lifebuoys antes de que naciera mi hija. Mantenemos uno en su bolsa de pañales, y uno en la cocina donde normalmente come en casa. Vamos a comprar uno para su guardería también. Es una buena idea tener esos para más que solo bebés. Mi sobrina de 15 años se atragantó con un cupcake. La llevó a un paro cardíaco y muerte cerebral. Fue desconectada del soporte vital un par de días después. Eso y las habilidades básicas de EMT son realmente fáciles de aprender, y pueden ser de gran ayuda cuando los segundos importan. Doctor de urgencias aquí. Es extremadamente poco común ver a un paciente que habría muerto si no hubiera venido a urgencias un minuto antes. He escuchado a numerosos pacientes hacer afirmaciones como esta, y en el raro caso de que sea potencialmente relevante para su atención actual y tengo suficiente tiempo para revisar, he buscado los registros relevantes. En precisamente 0 de esos casos la persona habría muerto si hubiera esperado otra hora. ¿Otro día? Seguro. He tenido un caso personal donde el tipo habría muerto si hubiera esperado más para venir. Se sentía raro, mareado. Nada específico. Tipo de 40 y algo, generalmente saludable. Entró en fibrilación ventricular justo después de llegar. Lo sacamos con descarga. Volvió a entrar en una arritmia fatal unas cuantas veces más, pero finalmente se estabilizó después de más descargas y AMIO. Si no hubiera llegado a urgencias cuando lo hizo, hay una alta probabilidad de que hubiera muerto, o no hubiera salido neurológicamente intacto como lo hizo. Residente de oncología aquí. Pienso con bastante frecuencia sobre las anécdotas similares de los doctores. Dijeron que insertar, familia / amigo / yo, tenía menos de 3 meses de vida, pero aquí estamos 2 años después. Digamos que tengo un paciente con un nuevo diagnóstico de cáncer de páncreas y preguntan sobre el pronóstico. La respuesta típica es si esto no se trata y si esto ya está metastático. El 50% de las personas estarán muertas en 3 meses. Algunos tendrán menos tiempo y otros más. Usualmente es una curva de campana sesgada. Hay una buena cantidad de matices ahí. He llegado a sospechar que la mayoría de esas historias dijeron que ya estaría muerto. Los doctores son charlatanes. Son probablemente producto de recordar solo una parte de la conversación. Lo cual en toda honestidad es justo. Esperar que alguien luche con estos matices en una situación tan estresante probablemente es pedir demasiado. Solo les digo que me alegra que no haya sido el caso. Me hace preguntarme si estos cuentos de urgencias son el producto de un comentario casual como, me alegra que no hayas venido ni un minuto después. Como paciente de cáncer, tuve a mi hermana viniendo a todas las citas para tomar notas, porque sabía que no estaba en un buen lugar para realmente escuchar. Y una vez que los tratamientos comenzaron, estaba en una niebla completa y no podía recordar nada. Y sí, escuché una sentencia de muerte, pero sus notas contradijeron eso. Gracias por compartir tu experiencia. Este es un punto de vista tan importante, y realmente enfatiza el hecho de que no podemos esperar que toda la información que soltamos sea recordada como pretendíamos. Lamento escuchar sobre tu diagnóstico. Eres afortunada de tener una hermana tan solidaria. Te deseo nada más que lo mejor. Soy terapeuta respiratorio y trabajo en urgencias. Es bastante común tener pacientes que hacen código en la ambulancia camino a urgencias. Pero creo que en estas situaciones, saben inmediatamente que las cosas están mal y apenas lo logran. Uno de los paramédicos que enseñó mi clase de RCP dijo que como estamos en un municipio denso, pero geográficamente pequeño con 2 hospitales, la probabilidad de sobrevivir un paro cardíaco es mucho más alta que el promedio. Llaman una vez que están en la ambulancia, y están afuera del hospital para cuando se da el reporte. Escuché que a veces se cree que incluso si la ambulancia hubiera tardado un poco más, la persona aún habría hecho código en la ambulancia, y no antes, porque a veces la gente aparentemente se aferra hasta que la ayuda está ahí, y tan pronto como la ayuda está ahí básicamente se dejan ir. No tengo idea si eso es realmente real o solo creencia, pero básicamente la idea es que incluso si la ambulancia hubiera llegado solo un poco antes o después, la persona aún habría hecho código una vez que la ayuda llegará. Tal vez es solo uno de esos cuentos de viejas. Cuando tomé una clase de EMT hace un par de décadas, dijeron que la gente muere cuando espera que va a morir. La gente sobrevive cuando espera sobrevivir.
Dieron ejemplos de heridas de bala que reciben los soldados son más sobrevivibles que los civiles, ya que los civiles asumen que si les disparan, van a morir. Otro ejemplo fue cuando una cirugía tenía un bajo porcentaje de supervivencia. Tener a alguien diciendo que casi todos los que ha visto recibir esta cirugía sobreviven, estadísticamente aumentaba la tasa de supervivencia del paciente. Del mismo modo, decirle a la gente sus probabilidades de supervivencia siendo bajas, disminuye la supervivencia en circunstancias agudas. Para cambios de estilo de vida, decirle a la gente si no pierdes peso o dejas los cigarrillos morirás pronto hace que la gente viva más. La conclusión era que solo decirle a alguien que eres un experto, y que van a estar bien aumentaba su supervivencia. Decirles que iban a morir, la disminuía. Para ser justos, los soldados están más en forma físicamente que el ciudadano promedio, lo cual puede influir algo en sus tasas de supervivencia incrementadas, así como el entrenamiento médico para heridas de bala siendo común entre soldados y los médicos están cerca. Y sí, el cerebro es muy receptivo a la influencia sobre cómo debería sentirse o qué tan sobrevivible es algo. Muchos ejemplos y estudios muestran que el cerebro puede ser engañado para promover que el cuerpo sane sin intervención médica. Mi padrastro se presentó en el hospital para una colonoscopia programada con una frecuencia cardíaca de 23. Fue ingresado inmediatamente y le dieron un marcapasos. No es realmente una situación de un minuto, pero si no hubiera tenido la cita de la colonoscopia se habría quedado en casa solo todo el día, y probablemente habría estado muerto para cuando mi madre llegara del trabajo a casa. Tuve una amiga que sintió que algo simplemente no estaba bien, y fue a su doctor gastroenterólogo para ver qué se podía hacer. Claramente tenía uno de los buenos doctores, así que siguió adelante y la programó. La colonoscopia mostró cáncer. Así fue como encontraron su cáncer de ovario en etapa 3. La pusieron en cirugía al día siguiente, y, básicamente, su cavidad abdominal debajo del diafragma parecía como si alguien hubiera salpicado cáncer por todas partes. Estuvo en cirugía por más de 8 horas. Luego tuvo quimio. Está viviendo con el cáncer hoy, pero quién sabe qué tan peor podría haber sido si no hubiera presionado por la colonoscopia. Enfermera de trabajo de parto y parto aquí. Tuve una paciente que estaba en 38+3, embarazada de gemelos. Se estaba registrando para una inducción de rutina. Historia de trastorno de pánico y ansiedad pero nada más. La ingresé durante la siguiente hora. Tenía algunas presiones hipertensivas límite, 130 alto sobre 80, y cuando le puse la 4 su frecuencia cardíaca subió a 130. Preocupante, pero de ninguna manera emergente, y posiblemente relacionado con el trastorno de pánico, sin evento obvio explicación. El bebé tuvo una caída precipitosa a los 50. Entré al cuarto y su saturación estaba en los 70, frecuencia cardíaca 178. La corrimos al quirófano y la dimos a luz emergentemente, luego la transferimos a la UCI. Diagnóstico final: insuficiencia cardíaca aguda con una fracción de eyección de 17%. Fue pura suerte tonta que estuviera programada para una inducción dentro de una hora de que su corazón decidiera fallar. Yo era servicios de transporte de pacientes en la preparatoria. Mi favorito fue un tipo que había tenido un accidente automovilístico, y tenía su hueso saliendo de su brazo. Él habría estado muerto en unos minutos más. Y siguió tratando de tener todos los servicios dirigidos a él mismo. Una hora después trajeron a su pasajero que tenía su brazo arrancado, y estaba empalado a través del pecho con un pedazo de una señal después de liberarlo del accidente. Exigió Starburst y hielo de agua a nuestra primera conveniencia. Vaya. El tipo de habría estado muerto. ¿Se enteró de su pasajero y cambió su actitud en absoluto? Eso me hizo reír mucho. Estuve en una colisión frontal bastante mala con mi amiga como mi pasajera. Fue un impacto de conductor a conductor, ambos conductores, yo incluida, tenían múltiples huesos rotos. Estuve atrapada en el carro por aproximadamente una hora. De todos modos, después mi amiga cuenta la historia, y dice que chocamos y ve que su mano está rota y comenzó a molestarse por eso. Luego me miró, hueso saliendo de mi brazo, ambas piernas rotas y atrapadas. Y de repente su lesión en la mano no era tan gran cosa. No puedo contarla tan bien como ella lo hizo, pero tu comentario me recordó eso. Solía trabajar con un cirujano general que amaba decirles a los pacientes que su vesícula biliar, apéndice, hernia, etc. era 1. La peor que había visto. 2. Llegó justo a tiempo. Los pacientes amaban escucharlo y repetirlo. No era su culpa, era de este viejo bastardo. Cuando tuve mi cirugía de vesícula biliar, el doctor no dijo eso exactamente, pero sí me dijo lo asquerosa que estaba. Con alegría. Luego me regañó por manejar yo misma urgencias. Enfermera de urgencias aquí, soy de la opinión de que prefiero que vengas y que te digamos no es nada, vete a casa. Que no vengas cuando realmente deberías.
Dicho eso, la mayoría de lo que entra por la puerta principal podría ser tratado en una atención urgente durante horas normales de trabajo. Es más barato, te lo garantizo. He tenido 2 pacientes bajo mi cuidado que experimentaron eso. Un tipo tenía un poco de malestar estomacal y se sentía generalmente mal. Buen tipo. Realmente conversador. Lo pusimos en la tomografía, y vi su aorta abdominal disecarse mientras aparecían las imágenes. La parte fortuita fue que el equipo de trauma acababa de terminar con un tipo, así que todos estaban 2 cuartos más abajo. El tipo trajo productos horneados para el personal de urgencias. Realmente aprecio cuando el personal de urgencias dice, tenías absolutamente razón en venir. Tuve dolor de pecho repentino y punzante, mareos, vomité, básicamente todas las cosas de síntomas de infarto en mujeres. En realidad no fue un infarto. Fue reflujo ácido agudo. Me daba vergüenza haber venido hasta que dijeron que no, tenías razón en venir. Esto fácilmente podría haber ido por el otro lado. Nunca realmente vi esto en urgencias, para ser honesto. El cuerpo humano es increíblemente resistente, especialmente cuando tiene algo de tiempo para ajustarse. Tuve mucha gente que llegó caminando y yo estaba como, mierda, ¿cuánto tiempo has estado simplemente caminando así? En mi último trabajo tuve un paciente que tuvo un paro por taquicardia ventricular mientras visitaba a su mamá, también nuestra paciente, en el piso de telemetría de nuestro hospital. Fácilmente podría haberlo matado si hubiera pasado en casi cualquier otro lugar. Salió neurológicamente intacto y en bastante buena forma. Aparte de necesitar un trasplante de corazón. No en el campo, pero un miembro de la familia sí trabajó mucho en urgencias. Algo que dijeron que se me quedó grabado: nunca deja de sorprenderme qué tan seguido la gente sobrevive a accidentes horribles, y qué tan seguido las cosas menores son fatales. Como la mayoría ha dicho, tal vez no un minuto, pero vemos pacientes todos los días que si no hubieran venido cuando lo hicieron, habría terminado muy diferente. Entré a una sala de emergencias, y dijeron que tenía neumonía doble y estaba en mal estado. Me sentía como si fuera a morir. Básicamente dijeron que necesitaban intubarme o no lo lograría durante la noche. Estuve en coma inducido por 2 semanas y media. Sin duda habría muerto si hubiera tratado de dormir en casa esa noche, pero no era una cosa de un minuto tarde y habría muerto. Mi pulmón colapsó y pensé que era ansiedad. Cuando finalmente terminé en urgencias tuve que firmar un papel, y luego a un cuarto para un tubo torácico de emergencia. La urgencia con la que trabajaron a mi alrededor definitivamente se sintió como uno de esos momentos en que podría haber muerto, pero nadie nunca me lo dijo. Tengo curiosidad si alguna vez realmente se la ha dicho a un paciente en voz alta. La misma visita. Luego estuve en coma y les dijeron a mis padres que moriría. Me sentí bien cuando desperté después de neumonía doble. Antes de que me durmieran había 6 doctores en mi cuarto de urgencias a la vez. Cuando tenía 12 años, pasé una semana vomitando colores extraños y teniendo calambres en las tripas. Al final de la semana me desperté una mañana, y dolía tanto que ni siquiera podía salir de la cama. Mi mamá estaba muy alarmada. Llamó a su amiga, quien dijo que probablemente estaba fingiendo, y que viera si estaba mejor el lunes. Esto era sábado por la mañana. Mi mamá afortunadamente decidió llamar una ambulancia de todos modos, y fui llevado de urgencia a cirugía de emergencia tan pronto como llegué al hospital. Esa semana previa fue mi apéndice diciéndome que estaba en angustia, y el sábado por la mañana reventó. Según lo que me dijeron después, otra hora de retraso y habría estado muerto por la porquería tóxica en la que estaban nadando mis tripas. Como fue, pasé casi 2 semanas en el hospital. ¿Un minuto? No. Sin embargo, realísticamente tienes alrededor de 5 minutos en paro cardíaco como adulto, sin intervención, antes de que estuvieras significativamente con muerte cerebral. Cualquier cosa donde no estés respirando, es decir, atragantamiento, paro cardíaco, sobredosis de opioides, los minutos absolutamente importan. Probablemente nada fuera de eso es tan específico en tiempo. Mi papá tuvo muerte cerebral porque se atragantó, pero los primeros auxilios pensaron que estaba teniendo un paro cardíaco hasta que se dieron cuenta de que estaba jadeando. No podía realmente culparlos porque por su salud, y era un paro cardíaco, era el diagnóstico más lógico. Pero esos minutos únicos de enfocarse en un potencial paro cardíaco en lugar del atragantamiento podrían haber hecho una diferencia si se hubieran dado cuenta a tiempo. Desafortunadamente necesitamos desconectar la máquina porque aunque físicamente estaba vivo, mentalmente se había ido. Tenía múltiples ataques epilépticos por minuto porque su cerebro no recibió casi nada de oxígeno por unos buenos 7 minutos. Pero sé que la situación de mi papá fue un accidente extraño en el mejor de los casos y no pasa seguido. No exactamente 1 minuto o 2, sino horas. Yo mismo estaba tan metido en cetoacidosis diabética antes de ser diagnosticado por primera vez tipo 1. Estaba tan débil que ni siquiera podía regresar por las escaleras para llegar a urgencias después de una visita al doctor.
Estuve en cetoacidosis por meses antes de que mi cuerpo comenzara a fallar. Mi madre había salido del estado por el fin de semana, así que estaba solo y no podía hacer nada. Afortunadamente regresó cuando lo hizo, porque incluso los doctores y enfermeras dijeron que no lo habría logrado otro día. Pasé casi una semana en la UCI antes de siquiera ser bajado a urgencias. Igual. Mi papá me encontró desnudo y desmayado al lado de mi cama con mi lengua colgando de mi boca. Lo último que recuerdo fue la noche anterior sintiéndome súper débil, teniendo que orinar constantemente, y tratando de pararme, pero cayéndome porque mis piernas estaban débiles y no podían sostenerme. Agarré una infección, y estaba en cetoacidosis severa. Había desarrollado sepsis e hipotermia para cuando estuve en urgencias. Estuve en la UCI por más de una semana. El doctor le dijo a mi papá que si no me hubiera encontrado cuando lo hizo, no lo habría logrado. Estuvo muy cerca de ni siquiera pasar por mi cuarto, pero dijo que algo le dijo que lo hiciera. Todo fue muy increíble porque nunca había experimentado algo así. Recuerdo en urgencias, el doctor me estaba haciendo preguntas, qué año era, y cosas así, y no podía responder. Lo último que recuerdo fue tratando de pararme, cayéndome, luego escuchando la voz de mi papá en mi oído, diciendo mi nombre y acariciando mi cabello. Fue la única vez en la vida que perdí la noción del tiempo. No podría dar cuenta de ello. No estaba soñando, no tenía pensamientos y no tenía idea de cómo terminé en urgencias. Yo, labios azules y falta de aliento, pero me negué a ir. Vino la ambulancia. Las enfermeras de urgencias trataron de explicar, y ayudaron a calmar a mi esposo antes de ponerme en coma inducido. Tuve falla cardíaca y pulmonar debido a sepsis. Se colocaron tubos torácicos y siguieron cirugías. Pero sinceramente fueron las enfermeras de urgencias y de UCI las que me salvaron múltiples veces de ahogarme en mis fluidos y falta de oxígeno. Me creyeron, no era ansiedad. Gracias, enfermeras. Me tomaron de la mano y se quedaron conmigo cuando tenía miedo. Espera, ¿por qué te negaste a ir? Porque pensé que todos estaban exagerando. Me estaba muriendo de hambre de oxígeno, y mi cerebro no estaba funcionando correctamente, así que supongo que no estaba comprendiendo. Solo tenía dolor de espalda. Aprendí que era pleuritis y empiema debido al fluido, y puse en mis pulmones causado por neumonía doble. El doctor nunca me hizo rayos X de los pulmones y me dio medicamentos para el dolor, así que le creí. A mi mamá le dijeron que si hubiera llegado 30 minutos más tarde llevándome a urgencias, habría muerto. Para ser justos, tenía 5 meses de edad y tenía un caso severo de rotavirus, y estaba tan deshidratado que mis cuencas oculares estaban hundidas. También tuvieron muchos problemas para ponerme una 4 porque mis venas estaban colapsadas, así que tuvieron que poner un puerto. De mis 10 años, he tenido una paciente. Se manejó a urgencias y mientras inmediatamente la llevo adentro de triage para hacer un electrocardiograma, entró en paro cardíaco. Llamé un código, comencé RCP, y la regresamos con descarga. Si hubiera sido solo unos minutos antes, estaría muerta en su carro en algún lugar. No te manejes a urgencias. Me manejé a urgencias cuando tenía 20 años, y tenía sepsis de una infección urinaria que se volvió infección renal. Todo mi cuerpo estaba temblando, las manos me temblaban, me sentía horrible pero tenía seguro de porquería, y estaba aterrorizada de la cuenta de la ambulancia. No lo haría hoy, pero la gente pobre hace lo que siente que tiene que hacer. Es una locura que estos servicios sean tan caros en primer lugar en Estados Unidos. El único que se me ocurre fue el tipo que hizo código en el estacionamiento después de manejarse a urgencias sintiéndose con falta de aliento. Si no hubiera llegado al estacionamiento cuando lo hizo, las cosas podrían haberse puesto muy feas muy rápido, especialmente si hubiera hecho código mientras manejaba. Este podría haber sido mi papá. Pensó que tenía gripe/COVID, estaba manejando atención urgente cuando comenzó a sentirse peor, y manejó a urgencias en su lugar, y procedió a casi morir en el estacionamiento. Llevado de urgencia a cirugía, algo sobre 95% de bloqueo y otras cosas malas que no recuerdo. Si hubiera continuado a la atención urgente habría muerto. Exageré una vez, a propósito, y salvó la vida de mi padre. Se despertó una mañana sintiéndose raro. Sin dolor, sin mareos, solo una sensación constante de extrañeza en su pecho y estómago. Dijo que casi se sentía como indigestión. Después de beber un poco de agua y que la sensación no se fuera, me pidió que lo llevara a un centro de atención urgente. Como a la mitad del camino, me dice que estaba comenzando a sentirse mareado, y estaba teniendo visión de túnel. Sabía que tenía un historial de enfermedad cardíaca, así que tomé la decisión de ir a urgencias en su lugar. Mientras entro a urgencias, la enfermera en el escritorio me dice que tome asiento y me llamará cuando esté lista. Ya había alguien registrándose en el escritorio, y una fila de gente detrás de ellos. Sabía que explicar la situación tomaría demasiado tiempo, así que empujé a la persona fuera del camino,
y le dije a la enfermera que mi papá no podía respirar. Eso hizo que lo llevaran corriendo pasando la fila y a un cuarto abierto, donde se encontró que estaba teniendo un infarto. 2 IVs, un carro de paro, y un desfibrilador después. Estaba estable. Fue movido a otra instalación, donde tuvo cirugía a corazón abierto, y desde entonces ha hecho una recuperación completa. El doctor me dijo que ya era un margen muy delgado que lo lograra, y si hubiera tomado el tiempo para esperar en la fila o tratar de hacer que la enfermera entendiera toda la historia, no habría sobrevivido. Ya había alguien registrándose en el escritorio, y una fila de gente detrás de ellos. Sabía que explicar la situación tomaría demasiado tiempo. Fui atacado por una manada de perros muy afuera en el desierto remoto, y tuve que ser llevado 30 millas a urgencias en el pueblo. Al llegar fui llevado en silla de ruedas a la parte de atrás de una gran multitud en el escritorio de admisión. Después de esperar pacientemente por alrededor de 30 segundos, escuchando a la gente al frente de la fila suplicando que sus problemas no emergentes necesitan ser vistos, finalmente hablé: perdón por interrumpir, pero he perdido mucha sangre y podría desmayarme si no me acuesto pronto. La multitud se volteó con indignación enojada en cada cara, que se convirtió en sorpresa, y se apartó, y los ojos de las 2 enfermeras de admisión se abrieron al verme cubierto de sangre seca y goteando activamente cabeza, ambos brazos, y pecho. Por los siguientes 10 segundos noté que la gente en fila mayormente se veía derrotada y culpable, viéndome en esta condición genuinamente mala. Luego fui rápidamente llevado a la parte de atrás para lo que se convirtió en horas de cirugía y días de recuperación. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.